Buenos días, hermanos. Buenos días. Estamos en si no me equivoco, el séptimo estudio, la séptima semana de los 70 días, donde estamos diciendo que queremos ser cada vez más algo. Queremos amar la iglesia evangelizando, santificándonos, aprendiendo, sirviendo, todas esas cosas. Hoy toca siendo bíblicos y me gustaría enmarcarlo en un tema más general, que es nuestra misión como iglesia, parte de nuestra misión como iglesia, que es ser como Cristo. Nos hemos marcado como meta, como reto, ser como Cristo, y me gustaría ser como Cristo siendo bíblico. Lo digo porque si estudias los evangelios, por ejemplo, si estudias a Jesús, no tardas mucho en darte cuenta de que Jesús tenía una alta visión de la palabra de Dios, de las Escrituras, que él amaba y respetaba las Escrituras. Era una persona bíblica. Jesús mismo era una persona bíblica en su respeto y su vivencia de la palabra de Dios. He escuchado un par de citas sobre esto. En Mateo 5, Jesús dice que hasta pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Tal alto concepto de la palabra tenía Jesús, que decía esto. Decía también en Juan 10 que la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Y nosotros como evangélicos solemos decir cosas parecidas. Estamos dados a decir cosas como, bueno, pues está en la Biblia, por eso lo creo. O decimos, Pablo decía tal. O en el libro de Habacuc dice el otro. Y nosotros tenemos esa tendencia de citar a la Biblia como autoridad y de tenerlo como algo importante con autoridad en nuestra vida y con razón. Pero ¿cuál es exactamente la razón? Porque una persona aquí, puede haber personas aquí no creyentes, y muchos no creyentes te pueden preguntar, ¿cómo es que has llegado al punto de decir que la Biblia, ese libro raro que tenéis por ahí, es la autoridad en tu vida? Creo que es una buena pregunta. Y creo que es importante que nosotros sepamos mínimamente contestar esta pregunta. Es lo que pretendo hoy. Y voy a decir un poco desde mi propia vida, mi propia experiencia, y también aludiendo a la mujer samaritana, la respuesta a esta pregunta. Y me voy a basar más que nada en otro texto más, que es 1 de Tesalonicenses 2:13, que nos va a dar la estructura de mi respuesta esta mañana. ¿Cómo llegamos al punto de ser evangélicos, de ser personas del libro, de ser creyentes en la palabra de Dios como autoridad absoluta en nuestras vidas? Creo que este texto en 1 Tesalonicenses 2:13 nos da un poco la estructura y la base de nuestra respuesta. Voy a leerlo primero. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pues de aquí vamos a sacar 4 pasos, 4 puntos para contestar la pregunta. Primero, voy a hablar de tener un contacto con la palabra de Dios. Es el primer paso para que tú llegues a tener la palabra de Dios ahí en alto, tenés que tener un contacto con ella. En el caso de los tesalonicenses, eso quiere decir simplemente las personas que vivían en Tesalónica, es una ciudad en Grecia, ¿vale? Esta gente, si quieres saber
cómo es que ellos llegaron a ese punto. El primer momento tiene que ver con un contacto con la palabra de Dios. Y esto se relata en Hechos 17, cuando leemos que Pablo y Silas llegan a la ciudad de Tesalónica y empiezan a predicar el Evangelio y declarar que Jesús es el Señor, que ha muerto, está vivo y que ellos tienen que creer en Él para el perdón de pecados. Esto es la predicación apostólica que recibieron y ellos tuvieron este contacto. La palabra recibir aquí quiere decir que venga al lado tuyo. Tienes un contacto con esa palabra. Eso es lo que les pasó a los de Tesalónica según Hechos 17. Pablo y Silas llegan y predican la palabra. En el caso de la mujer samaritana fue un poco distinto, porque en su caso ella tuvo contacto con la palabra de Dios en persona, en la persona de Jesús. Dice Juan 4, versículo 5, vino pues Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Entonces, su contacto con la palabra fue mayor aún, si cabe, porque tuvo un contacto directo con Jesús, que es la palabra de Dios encarnada, y tuvo sus palabras y su predicación y demás. ¿Y nosotros? ¿Cuándo tenemos contacto con la palabra de Dios? Nosotros no tenemos el privilegio de tener a Jesús en persona entre nosotros hoy en día. Está en el cielo ahora mismo. Tampoco no tenemos una predicación apostólica. Entonces, ¿cómo podemos tener contacto con la palabra de Dios? Pues la respuesta es fácil. Dios siempre se ha empeñado en plasmar su palabra en escritura, en papel, sobre el papel. Dios siempre se ha hecho cosas, se ha revelado y ha dicho, vale, apúntalo para las próximas generaciones. Para nosotros hoy en día, que no estamos viviendo directamente estas cosas, sino que a través de la palabra escrita. Un ejemplo de ello, que esto sale muchas veces en el Antiguo Testamento, que Dios se dirige a un profeta y dice, vale, ahora que ha pasado esto, ahora que os he comunicado esto, escríbelo, apúntalo para la posteridad. Jeremías 30. Versículo 2, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Entonces, gracias a que Dios se ha empeñado en esto, tenemos hoy en día entre manos un libro que es el registro de la revelación de Dios. Y por ello tenemos contacto con la verdad de su palabra. Uno podría preguntar, y voy a hacer unas 4 preguntas frecuentes también que surgen un poco. Uno podría preguntar, entonces, ¿estamos diciendo que la única fuente de verdad es la Biblia? ¿Qué dirías tú? La respuesta es que no. La respuesta es que creemos que Dios se ha revelado básicamente en 2 cosas, en la naturaleza y en su revelación especial. En la naturaleza todos tenemos acceso a ciertos datos sobre Dios. Sabemos que hay un creador mirando la creación. Yo personalmente creo que todo hombre, toda mujer sabe en el fondo que hay un Dios. Y lo sabe mayormente por el contacto con la naturaleza. Salmos 19:1. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. En cada flor, en cada montaña, tenemos una pista de que hay un Dios. Y lo sabemos en el fondo, aunque algunos intentan oprimir este conocimiento. Hasta tal punto que Pablo dice que el hombre está sin excusa, Romanos 1:20, ante Dios. No puede decir que no hay evidencia, sí que hay. Sin embargo, todo esto que Dios revela en la naturaleza es lo que la Biblia llama un susurro. Job usa esta expresión, que Dios está susurrando a la oreja del hombre,
de que existe. Pero habla con claridad, habla con finalidad a través de su Hijo y a través de la Biblia. Entonces tenemos ese contacto con la palabra, que es el primer paso. Ahora quiero mirar la segunda vez que Pablo emplea el verbo recibir, aquí según Reina Valera, dice en 1 Tesalonicenses 2:13 que cuando recibiste la palabra de Dios, la primera es lo que hemos hecho, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres. Este segundo recibir en Reina Valera realmente es otro verbo en el griego, en el original. El primer verbo que significaba que venía al lado la palabra, pero este segundo recibir tiene un matiz diferente, tiene que ver con aceptar y abrazar aquello que se te acerca a ti. Entonces ahora no estamos hablando de simplemente que la palabra se acerque, sino que nosotros abracemos y aceptemos esta palabra cercana a nosotros. En mi caso, esto es un punto muy importante y esto realmente explica mi conversión. Yo me convertí justo antes de los 18 años, con 17 años y pico. Yo había pasado 2 años básicamente estudiando la palabra de Dios, estudiando otras cosas, para llegar al momento que yo me convertí, acepté al Señor. Y lo que más explica esa conversión es que la palabra vino a mí y yo pude aceptarlo como un verdadero reflejo de la verdad interna mía. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos que ejercer introspección, tenemos que mirar adentro de nosotros y ver si la palabra de Dios, la Biblia, dice la verdad o no sobre lo que está pasando ahí dentro. Por ejemplo, yo me di cuenta que la palabra de Dios siempre insistía en mi miseria moral, en el hecho de que yo no alcanzaba a un nivel aceptable moralmente. Que ni siquiera mi propio nivel de exigencia, que era bastante bajo, no llegaba, mucho menos a lo que Dios pedía de mí, demandaba de mí. Que yo era egoísta, que yo no podía escapar de mi afán de buscar lo bien para mí solamente y preocuparme poco por los demás. La Biblia me decía en definitiva que yo era pecador. Y pocos me decían esto. Ahí fuera en el mundo nadie te llama pecador. La gente te dirá que eres buena persona, que aunque no seas perfecto, que no pasa nada. Pero la Biblia insistía, eres pecador. Y eso resonaba conmigo. Si yo fuera honesto conmigo mismo, tenía que decir, sí, es verdad, la palabra de Dios me dice la verdad. Este libro está diciendo la verdad sobre mí. Jeremías 17, versículo 9, decía, por ejemplo, que el corazón es perverso. Me retrataba totalmente lo que yo era. Y también hablaba de otras cosas en mí, hablaba de mis anhelos más profundos. Porque a pesar de todo esto, yo anhelaba algo mejor. Me sentía que yo fui creado para algo más que una vida mediocre. Y por ejemplo, Eclesiastés 3:11 decía que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Ese es el hueco que tenemos por dentro todos, que solo Dios puede llenar. Todo esto resonaba. Y tenía la sensación que la Biblia me decía la verdad. La mujer samaritana también. ¿Qué decía ella? Ese hombre me dijo todo cuanto hice. Me dijo todo lo que he hecho. Jesús la conocía. Y la Biblia, la palabra de Dios también te conoce. Por eso dice la verdad sobre ti. Por eso hace eco
de lo que realmente está pasando dentro de ti y te puede convencer de que es algo para abrazar y aceptar. Eso es mi experiencia. La Biblia como espejo en la figura que usa Santiago, que te trae un espejo a tu alma y dice cómo eres. Entonces llegas a abrazar la palabra de Dios como la verdad. Me está diciendo la verdad. ¿Qué libro más maravilloso tenemos en la Biblia? Pero esto también me lleva a otra pregunta que algunas veces nos hacen a los evangélicos. ¿Es que vosotros pues adoráis a la Biblia? ¿Adoramos a la Biblia? Y a veces damos esta sensación. Hay un himno que cantamos de vez en cuando que dice, por ejemplo, Santa Biblia, para mí, eres un tesoro aquí. ¿No? Y parece que dirigimos nuestra alabanza a la Biblia. Ahora, no estoy diciendo que no debemos cantar este himno o otros similares, pero hay que vigilar un poco, hay que matizar lo que estamos haciendo aquí. La Biblia no es el objeto de nuestra adoración. La Biblia es un libro perfecto en muchos sentidos, infalible, pero no deja de ser una cosa. No adoramos a las cosas, adoramos a una persona. Y tenemos que vigilar. En Juan 5 hay un encuentro interesante entre Jesús y algunos judíos. Y hacia el final del capítulo, Jesús dice que vosotros creéis que, estáis leyendo la Biblia y creéis que en ellas tenéis vida eterna. Pero ojo, estas palabras, estas escrituras hablan de mí. Es en mí que encontráis vida eterna. La palabra de Dios es el medio por lo cual descubrimos a Jesús. Me gusta decir que la palabra de Dios, la Biblia, es como ir a un restaurante y pedir la carta. La carta es la Biblia, pero no vamos a comer la carta, vamos a comer lo que nos traen después si aceptamos la carta, que es Jesús. Jesús es la comida, la palabra de Dios es la carta. Así que no somos bibliólatros, sino somos personas respetuosas, amantes de la Biblia, pero no hacemos culto a la Biblia, hacemos culto a aquel que es revelado en la Biblia. Bueno, entonces, la palabra se acerca. Yo abrazo esta palabra en ese sentido. Y es interesante, siguiendo la historia de la mujer samaritana, como ella ahora empieza tímidamente a formular algo que va más allá de lo subjetivo. Ella tiene una experiencia subjetiva. Jesús me ha dicho esto, he tenido una experiencia con Jesús, me dice la verdad. Entonces ella afirma algo tímidamente. ¿No será este el Cristo? Es el versículo 29. ¿No será este el Cristo? Es muy interesante esta frase de la mujer samaritana. Ella, como digo, tímidamente está empezando a formular doctrina absoluta, objetiva, una creencia ahí fuera. Eso es lo que hacemos, es lo que es característica de una iglesia evangélica. Somos un grupo de personas que hemos tenido una experiencia personal, subjetiva con Jesús, y nos juntamos, nos afiliamos, congregamos en su nombre y afirmamos una serie de creencias doctrinales. Hemos cantado esta mañana, por ejemplo, esta canción que es básicamente el credo. ¿verdad? Yo creo en Jesús, creo en el nombre de Jesús, creo en la vida eterna, creo en su iglesia, creo en la comunión, creo en el Espíritu Santo, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Una serie de doctrinas que afirmamos, que es el siguiente paso. Esto ¿qué pasó en el caso de los tesalonicenses? Pues decía Pablo que aceptaron la palabra de Dios, aceptaban la predicación como la palabra de Dios. Y nosotros ahora tenemos la Biblia como fuente de autoridad. Y esto es característica de nuestro tipo de iglesia, ¿verdad? Que nosotros
Tenemos la Biblia como la última autoridad en toda cuestión de fe, creencia y morales. Nos juntamos alrededor de la Biblia, nos sometemos a esta Biblia como autoridad, no a nuestras ideas o la última filosofía moderna o nuestras tradiciones, sino a la palabra de Dios escrita una vez para todas. Uno podría preguntar aquí, pero ¿realmente la Biblia es lo suficiente clara para poder hacer esto? Uno podría decir, pero ¿estáis siempre los evangélicos peleando sobre algunas doctrinas? Y es verdad que tenemos nuestras peleas y discrepancias y discusiones sobre temas. Pero una cosa está clara, que la Biblia es lo suficiente claro en lo esencial para que podamos formar una iglesia y estar de acuerdo. La Biblia tiene lo que los teólogos llaman perspicuidad. Y esto es una palabra larga para simplemente querer decir claridad. Tiene una claridad básica que nos facilita, que nos deja formular unas doctrinas básicas que podemos aceptar todos. Todos aquí, miembros de esta iglesia, por lo menos, los demás estáis bienvenidos para asistir, pero si eres miembro de esta iglesia, algunas doctrinas básicas tenemos todos en común. Sobre que hay un Dios que ha creado todo, que el hombre es caído, que el hombre necesita el perdón que viene a través de la sangre de Jesús, quien resucitó, quien volverá a juzgar a todos. Por ejemplo, alguna doctrina más podemos añadir, pero en torno a ese tipo de doctrinas somos una iglesia, una comunidad con un credo, con una serie de doctrinas como tuvieran los de Tesalónica, que aceptaron la palabra de Dios, y como tuvo tímidamente esta mujer que empezaba a declarar que Jesús era el Mesías. Salmos 119, 30. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. A través de la palabra de Dios tenemos nuestras ideas más claras y tenemos una serie de doctrinas básicas que compartimos todos. Cuarto punto y cuarta pregunta. También nos preguntan a veces, porque damos esta sensación de si realmente la vida cristiana consiste en llenar la cabeza de versículos bíblicos y saber todo lo que dice la Biblia. Si es una cosa de llenar intelectualmente nuestro cerebro y nada más con la palabra de Dios. Y Pablo dice algo que corrige esta idea, que contesta esta pregunta, cuando habla al final del versículo 13 aquí en Tesalonicenses, de que esta palabra de Dios es algo que obra en vosotros los creyentes. Que obra en vosotros los creyentes. Entonces, cuando recibimos la palabra de Dios, cuando empezamos a afirmar ciertas doctrinas, también a la vez estamos experimentando la realidad de la palabra de Dios, obrando en nosotros. Es algo que es vivo y activo. Es algo que cambia vidas. Yo doy gracias a Dios que me ha cambiado, que me queda mucho camino, pero puedo decir que Dios me ha cambiado desde los 17 años hasta hoy. La palabra de Dios está obrando en mí y en vosotros también, si sois creyentes. Y si no hay ningún cambio, hay un interrogante si realmente has entendido el Evangelio, aceptado su palabra. Fijaos en la mujer samaritana también para ilustrar esto. Dice el versículo 28. Entonces la mujer, esto después de un encuentro con Jesús, la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo.
Esto resume un poco lo que es el cambio de la palabra de Dios. Si tienes un verdadero encuentro con la palabra de Dios, fijaos lo que hizo ella. Dejó su cántaro. Hay un dejar atrás. Hay ciertas cosas que tenemos que dejar atrás. Luego dice, se fue a la ciudad. Hay un movimiento, tiene que haber algún movimiento hacia adelante en Cristo. Y dijo, tiene que haber un testimonio también verbal y vital en ti, si realmente has conocido al Señor a través de su palabra. Entonces, no se reduce la vida cristiana a simplemente llenar la cabeza con datos bíblicos, sino que esta palabra viva empieza a actuar en vosotros, en nosotros. Y tenemos que, si no está pasando, tenemos que pedir al Señor que obre a través de su palabra en nosotros, que es viva y activa y cortante y animadora y todo esto. Voy a acabar con una reflexión que viene de Moisés. Moisés hacia el final de su vida canta una especie de himno resumiendo la gloria de Dios, la obra de Dios, lo que Dios ha hecho y dicho. Y dice, de estas cosas, dice que no es cosa vana, sino es tu vida. La palabra de Dios es nuestra vida. No es una cosa seca, fría, impotente, sino lo que nos trae vida a nuestra existencia. Voy a acabar con una oración. Señor, te doy gracias que no eres un ídolo mudo, sino un Dios que hablas, que comunicas con la humanidad. Gracias por acercarte a nosotros con tu palabra. Gracias por abrir nuestro corazón, nuestra mente para aceptar lo que tú decías. Gracias por informarnos, instruirnos, por educar nuestra mente para que podamos creer aquello que es verdad. Gracias por librarnos de las tonterías y las cosas feas que hay en el mundo, las creencias falsas, y darnos una sana doctrina a través de tu palabra. Y gracias porque tú obras en nuestro corazón, en nuestra mente, que tú nos quieres llevar de gloria en gloria a través de ese contacto con tu palabra. Y te queremos reconocer que tu palabra no es cosa vana, sino es la mismísima vida nuestra y nuestra esperanza en Cristo. Amén.